Hola, buenos días a todos. Estamos acompañándolos otra vez en esta semana con Actualices en Casa, en las charlas con don Hernando. Esta charla de hoy, la primera de la semana, la primera del día, estamos con el doctor Germán Torres, recordándoles que este es un esfuerzo que hacemos desde Actualices y todos nuestros conferencistas y amigos invitados, para que en esta cuarentena, en este confinamiento, ustedes estén cuidándose en casa, juiciosos, y nosotros les llevamos estas charlas para acompañarlos, que sean amenas y además que nos vamos actualizando en los temas que nos interesan. Entonces, bienvenidos a todos. El doctor Germán Torres es contador público, especialista en gerencia tributaria, candidato a magíster en tributación y se ha desempeñado como director del programa de contaduría pública en la CUN, en la Universidad del Área Andina, es docente de pregrado y posgrado en varias universidades, asesor tributario y de normas internacionales. Entonces, doctor, bienvenido, buenos días. Doctor José Hernando Zuluaga, buenos días. Buenos días. Gracias, Carolina. Germán, buenos días. Y muchas gracias por acompañarnos. Voy a dar alguna información que es la siguiente. Las disposiciones vigentes que no han sido derogadas hasta el 23 de abril de 2020 son 97 decretos, unos con fuerza de ley y otros relacionados con el COVID-19, de los cuales hay 35 normas tributarias con fuerza de ley y 17 normas tributarias nacionales. 82 resoluciones y circulares e instrucciones emitidas por diversos organismos del Estado, de las cuales 42 son relacionadas con la tributación. Hemos seleccionado algunas frases de diversos medios para leerlas. Entonces, de Yuval Noah Harari, que dice: lo que elijamos ahora cambiará el mundo durante años e incluso por décadas. Estamos reescribiendo las reglas del juego. Estamos presenciando muchos experimentos en millones de personas, como en los Estados Unidos, que van a implementar la renta básica universal, dando dinero a los ciudadanos durante la crisis. Y esto ya lo están haciendo. Ya se pensó eso antes, pero nadie lo hizo a esa escala y no sabemos cuáles serán las consecuencias. Las decisiones que tomemos reconfigurarán el planeta, pero es posible que se tomen decisiones equivocadas, como por ejemplo lidiar con crisis implantando regímenes autoritarios o incluso totalitarios en vez de empoderar a los ciudadanos. Y por último, puede suceder también que países opten por el aislacionismo y persigan intereses nacionalistas, algo que tendría consecuencias terribles para el mundo al terminar la crisis. Lo que se elija el próximo mes o dos cambiará el mundo. Germán tiene la palabra. Doctor Zuluaga, muy buenos días. Carolina, muy buenos días. Y a todos los que nos acompañan por los diferentes medios, Facebook Live, por YouTube y por Zoom. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, doctor Zuluaga, nuevamente por estar en su casa, en la casa de estudios de Actualícese. Muy amable. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy, pues con el tema que nos habíamos planteado inicialmente, ¿cierto? Que es qué debemos mejorar la educación, qué debe mejorar la educación universitaria en el presente y en el posconflicto. Eso fue lo que pues habíamos iniciado nosotros con lo que queremos prácticamente trabajar el día de hoy. Vamos a compartir entonces la imagen que vamos a trabajar y pues sencillamente iniciamos, doctor. Bueno, entonces bajo este parámetro vamos a dar inicio como a todas las claves, ¿cierto? A todo lo que se va a tratar. Vamos a mirar, pues el tiempo apremia. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues dar a conocer todo lo que se va a generar en este momento. Entonces vamos a trabajar el contexto, un pequeño contexto de la evolución, ¿cierto?, de la universidad en Colombia. Vamos a mirar algunos datos estadísticos, vamos a analizar la situación universitaria actual y unos nuevos retos para todas las universidades y pues cómo será el trabajo en el futuro. Esos son los puntos que nos hemos prácticamente como propuesto en el día de hoy. Bien, entonces bajo este esquema vamos directamente
a comenzar a analizar el contexto. Dentro del contexto se presenta el debate académico por estos días y es lo que está en la mesa de trabajo de todas las universidades. ¿Cómo la nueva coyuntura por la que atraviesa Colombia y el mundo se está convirtiendo en un desafío para la educación? Esta es una pregunta interesante que se están haciendo hoy en día las universidades, desde el Consejo Superior hasta la más persona que esté trabajando allí como profesor, como director, como vicedecano, pues se están haciendo estas preguntas, ¿cierto? ¿Cómo la nueva coyuntura que atraviesa Colombia y el mundo se está convirtiendo en un desafío para la educación? Entonces las universidades han quedado atrapadas en medio de las restricciones por la cuarentena, obligando a ciertas instituciones a dejar de lado el modelo presencial para migrar a una virtualidad. Entendamos que pues a todos nos cogió como de sorpresa, ¿cierto? Esta situación. Y pues realmente, ¿qué sucede? Sucede que nos está llevando a trabajar prácticamente que es de manera por internet, porque no todas las instituciones, ni colegios, universidades y demás que brindamos educación, pues teníamos una infraestructura apropiada para sopesar toda la situación que se nos vino. Entonces, pues bajo esta situación vamos a hacer una pequeña análisis de la evolución y del contexto que ha tenido Colombia y el mundo en la educación. Entonces, vamos a compartir aquí también, ¿cierto? Ese contexto y lo vamos a mirar en donde sencillamente, pues nos vamos a llevar un análisis de todo lo que está pasando en las universidades el día de hoy. Entonces, bajo ese análisis vamos a mirar la evolución que ha tenido la universidad en Colombia. Entonces, pues gracias a la expedición de los códigos de las 7 partidas, se da inicio a la educación superior en Colombia en 1254. Solo en esa época se formaban abogados y sacerdotes. Bien, pues ese contexto se da bajo las funciones universitarias actuales en Colombia, de la Real Audiencia. En 1550, pues podemos analizar un poquito que se dan unos primeros pasos para luego en 1580 crear la primera universidad, que fue la Santo Tomás en Santa Fe de Bogotá. Entonces, por eso es que esta nos dice que es la de mayor tradición, porque fue la primera que se creó en Colombia. Y pues este era el edificio anteriormente que tenía esa universidad, ¿cierto? Luego, este es el que conocemos hoy en día, es el que conocemos hoy en día aquí en Bogotá. Posteriormente, los estudios posteriores vienen entre 1580 y 1768, se da inicio a unos estudios superiores de la actual Colombia, ¿cierto? Se estructura la universidad pública, porque pues en esa época no se había tenido en cuenta la pública. Entonces, luego viene en 1662 los jesuitas y organizan la Universidad Javeriana. En 1694 los agustinos fundan la Universidad de San Nicolás de Mira. En 1747 los franciscanos organizan la Universidad de San Buenaventura, pues que esa también tiene tradición aquí en Bogotá. Tenemos la Javeriana, lo que era la Javeriana en sus inicios. Tenemos la San Buena en sus inicios. Esto es lo que conocemos hoy en el campo aquí en Bogotá, ¿cierto? Y posteriormente, luego de una serie de análisis y de disputas, viene el siglo XVIII, ¿cierto? Y a principios de este siglo, las únicas universidades oficiales que estaban en Latinoamérica se encontraban en Perú y en México, en Lima y en México, en Ciudad de México. Posteriormente, se intenta redefinir la universidad y su participación en la sociedad. Se propone la idea de una universidad pública con financiamientos de la corona española y pues que no quería la participación de la iglesia más en la ciencia, porque pues solamente formaba en lo que era filosofía y derecho. Entonces, la idea de la universidad pública se emplea durante 1747 y 1769, pero pues en esta época fracasa porque pues habían otro tipo de intereses, habían otro tipo de situaciones que conllevaban a que la educación pues no era tan importante. Ya a finales del siglo se inicia la enseñanza en el idioma español y no en el latín, porque las universidades, los colegios de la época enseñaban era latín y no enseñaban era español. Entonces, pues a partir de allí ya se da un importante paso y durante todo este siglo y lo que resta de la época colonial, la educación era estrictamente para hombres. Las mujeres no tenían acceso a la educación.
algo muy discriminante. Y todavía, pues, hoy en día ya esto cambió, ya hoy en día las mujeres son las que priman en la universidad, ya hoy en día dio un giro muy terrible, ya los chicos no son los que están liderando los procesos en las universidades. Luego, en el siglo XIX, aparece la fundación del Colegio de la Universidad de San Pedro de Apóstol en Mompox. Luego aparece allí la reforma de Mutis y del padre Isla, y en 1808 se funda el Colegio de la Universidad San Pedro Apóstol. La población estudiantil era más o menos de 200 estudiantes, era muy pequeño en 1810. Luego, en 1826 a 1843, se desarrolla el Plan Borbónico de control por parte del Estado. Se dan participaciones, opiniones de parte de políticos. En su momento Bolívar, Santander. Luego, en 1825, se impone un estudio de teorías económicas. Posteriormente, en 1837, la población de estudiantes había crecido a 3.012 en 3 universidades, 20 colegios públicos, y solo, vuelvo y repito, en su momento era para varones. Era en casas la educación, no eran esos edificios bonitos que conocemos hoy en día, Carolina, no, nada de eso. Entonces, sencillamente, pues en 1839 al 41 viene la guerra del Supremo Marco y hay diferencias entre los liberales, la provincia y los conventos. Pues todo esto viene en las campañas jesuitas y le hacen la entrega de las universidades y de colegios a estas campañas prácticamente, ¿no? Entonces, pues si miramos, ustedes se dan cuenta que tiene mucho que ver la iglesia, las diferentes formas y reformas que ha tenido la educación, pues la iglesia ha permeado muchísimo nuestros planes de estudio desde un comienzo, ¿no? Bueno, así las cosas, pues en esta época se inicia el tiempo de modernidad de la universidad, caracterizándose por la expansión escolar, o sea, diversificando, la diversificación de los currículos, los debates de la moral laica opuestos al control de la iglesia. El rector ya no es nombrado por el presidente, se atraviesa una gran crisis de profesores, porque profesores no existían, no existía la autonomía docente, ¿cierto? La autonomía universitaria. Se exige el examen para el ingreso a la universidad. Quizá muchos de nosotros tuvimos que presentar un examen para poder ingresar a la universidad, ¿cierto? Luego aparece la ley 1842, que sobre los liberales enseña la habilitación de los cursos. Aparecen los granadinos, se proponía un estado en la casa y se enseñaba que era inspeccionado por el gobierno, con el fin de pues, no tener estas edificaciones. Todo era prácticamente auspiciado por el gobierno. Surge la escuela privada, surgen por más oportunidades y por más presiones legales. El high class, el high school. La resolución 1857 elimina el requisito del título universitario para laborar a excepción de los farmacéuticos. O sea, ya empieza como que a darse, Carolina, todos estos procesos de la medicina y todo esto. A hoy, pues no podemos, el Ministerio de Educación no está aprobando, por ejemplo, registros calificados para universidades que tengan los programas de medicina virtual, porque pues son carreras que por la misma práctica el ministerio dice, no señor, no se puede virtual, sino únicamente presencial. Entonces, ¿qué sucede? Nos toca pues sencillamente acatar en este momento todo lo que tiene que ver con las disposiciones del Ministerio de Educación, ¿no? Posteriormente, se suprime la universidad y se convierte en colegios superiores. Eso lo dio la ley 15 de mayo de 1850. Luego, se considera al ejército como una institución inútil y la ingeniería muy costosa, eliminando la escuela militar fundada en Mosquera. Entonces, allí se eliminó y era un centro universitario. Entonces, dijeron que eso era muy costoso. Luego, viene una etapa del positivismo entre 1867 y 1880. Pues los profesores eran de alta élite, como hoy en día, eran intelectuales. Se atraviesa una crisis económica en sus inicios. Se inicia el centro de las facultades de Derecho, de Medicina, de Ciencias e Ingeniería, las artes, los oficios, y se ha caracterizado por la independencia de los gobiernos. O sea, allí ya pues prácticamente que se le da mucho más autonomía a la educación universitaria. Posteriormente, en 1870, la reforma de los radicales y la universidad pues dependía de la Secretaría General y del Control Interno y de Relaciones Exteriores. Entonces se vuelven a nombrar profesores, se vuelven a ver funcionarios públicos y de estas instituciones. Entonces, nuevamente como que el gobierno le mete la mano allí. Y fue hasta la época de Rafael Núñez que se establece la relación con la Iglesia del Estado.
Esto pues en la época de la guerra de los 1000 días surge la Universidad Nacional y se reabre en 1903. Entonces ya por esos días aparece la Universidad Nacional. El siglo XX, ya un poquito más aterrizado en nuestro contexto, pues nos da una participación tanto de los profesores como de los estudiantes. Y se caracteriza el siglo XX precisamente por eso, por la participación de todos ellos. Entonces, bajo este panorama, ¿cierto? Bajo este panorama, ya entre 1920 y 1992 ocurren muchos hechos. Nacen los movimientos estudiantiles, nace todo lo que tiene que ver hoy, lo que conocemos hoy con las universidades públicas, las universidades privadas, todo lo que tiene que ver en el contexto pues nacional e internacional de las diferentes instituciones, nace el Ministerio de Educación, nace la Facultad de Ciencias de Educación en diferentes universidades, y pues todo esto aquí ha conllevado, Carolina, a que se encuentren hoy en día en el ámbito universidades públicas y universidades privadas. Pues en su momento eran 8 universidades públicas, hoy en día hay mucho más adelante vamos a ver las estadísticas, y en ese momento surgieron 3 universidades privadas. Así las cosas, pues la profesionalización y la apertura de ideologías en 1900 Doctor. 1930 y de las universidades. Doctor. José, ¿estás ahí? Sí, claro, creo que el doctor... ¿Tú tienes audio? Sí, aquí te escucho. Doctor Germán Torres. Sí, señora. Se nos perdió el audio en la pasada diapositiva, para que bueno. la repitamos. En la otra. En la anterior. ¿Por acá? Bueno, sí, ahí. No. Más adelante. Bueno, otra más adelante, sí. De pronto ahí. Por aquí. Ok. Bueno, entonces yo les comentaba, se nos perdió un momentico el audio, pero yo les comentaba que pues las universidades públicas y privadas ya en 1935 surgen pues con la Primera Guerra Mundial, y pues da una autonomía más a las universidades públicas, puesto que eran mucho más que las privadas. Entonces, ya bajo un contexto de esa situación, se da una profesionalización y la apertura ideológica. Con la pérdida de Panamá y la Primera Guerra Mundial, se piensa en una modernización del Estado y, por supuesto, de la universidad. Así las cosas, pues, ¿qué sucede a partir de allí? Resulta la unificación de facultades de educación, nacen las escuelas normales superiores y por primera vez entra la mujer a la universidad pública. En esta situación, pues, surgen muchas dudas, que si la mujer podía ser competente para ejercer ciertas profesiones o si no, y pues con el tiempo nos lo han demostrado, ¿cierto? En muchos países han sido hasta presidentes las mujeres. Entonces, pues esto era una discriminación que se tenía, pero pues la universidad acepta mujeres en contexto académico y entran por primera vez a la universidad. Bien, bajo esta situación, pues entre 1948 y 1957 hay una ruptura en la universidad por la muerte de Gaitán. Posteriormente, en 1954, se crea el Fondo Universitario Nacional y se dan ciertos lineamientos para los movimientos estudiantiles contra la dictadura del general Rojas Pinilla. Así las cosas, pues la universidad crece, ¿cierto? Y surge la creación de la Asociación Colombiana de Universidades para un plan de desarrollo y modernización. En ese contexto, la centralización de la universidad está en manos del Estado. Y así las cosas, entre 1968 y 1992, viene el intervencionismo estatal por intermedio del IFEX, que nace, ¿cierto?, de la universidad pública y bajo la subvención de estudiantes en contra de Galán. La muerte de Galán también tuvo que ver mucho allí, tuvo que dar estos golpes, estas situaciones, pues para que se dieran movimientos estudiantiles. Ya en 1992 surge la investigación como elemento básico para la educación universitaria. Se posee tasas de escolaridad más baja de toda Latinoamérica. En Colombia, pues era la tasa más baja de la escolaridad, ¿cierto? Si nos comparábamos con Latinoamérica. Ya en el siglo XXI se organizan programas doctorales, aumenta la presencia femenina en las universidades
y los intereses por temas sociales de paz y violencia. Entonces, pues todos estos temas ya la universidad los acoge un poco más, hay más profesores, hay más profesionales con especializaciones, con maestrías, con doctorados, con PhD, y por supuesto, la bibliografía pues nos la tomamos aquí de este grupo de investigación. Bueno, entonces volvamos a nuestras diapositivas que habíamos planteado para seguir en el contexto. Luego de toda esta reseña histórica, vamos a mirar qué tenemos hoy en día, ¿cierto? Hoy en día, pues sencillamente, nosotros vamos a analizar ese contexto. Y bajo esa situación, vamos a mirar que según los estudios de la Organización de la ONU, ¿cierto?, para la Educación y la Ciencia y la Cultura de la UNESCO, en Colombia, con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, se tiene que hay unas estadísticas que hay estudiantes a nivel mundial que no tienen computadores. Aproximadamente son 826 millones de estudiantes que no cuentan con computador, con una herramienta, con una máquina. Otro tanto, 706 millones a nivel mundial, no cuentan con acceso a Internet. Entonces, pues esto nos está llevando a una conclusión. ¿Qué tan bueno es que haya llegado el COVID o no haya llegado? Pues yo pienso que nos está dejando en este momento ciertas situaciones que también hay que valorar buenas, porque nos está mostrando una realidad, la situación académica a nivel mundial, cómo está, ¿cierto? Bien. Según el Sistema Nacional de Información para la Educación aquí en Colombia, el SNIES, ¿cierto? Nosotros contamos aproximadamente con 298 instituciones de educación superior. Hoy en Colombia hay 298 instituciones de educación superior, de las cuales propiamente dichas instituciones de educación superior corresponden al 49.9% de esa cantidad. Universidades, 28.9%, institutos técnicos y tecnológicos, aproximadamente hay un 26.2%. Con eso, pues, reunimos el 100%, ¿cierto? Entonces, pues, ustedes dirán, pero es que hay muchas, pero siguen haciendo falta, porque la población académica es muy alta. Se dice que del 100% de estudiantes que salen de un bachillerato, solamente el 20% tiene acceso a la educación superior. Entonces, por eso las estadísticas, Carolina, doctor Zuluaga, miren que pues no hay la suficiente cantidad de universidades que necesita el país para acoger a sus estudiantes, a sus egresados de colegios, de instituciones educativas. Entonces, Colombia, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que abrir las puertas no solamente a la presencialidad, porque es que Colombia es un país todavía muy presencial en las instituciones, pero aún falta muchísimo por meterle la mano a todo esto de la tecnología. Inclusive los profesores aún contamos con situaciones que a veces no nos supera nos supera la tecnología, que pues todas las herramientas que nosotros tengamos. Entonces, vamos a mirar quién compone la universidad. Pues colocamos este análisis. La universidad la componen los estudiantes, los profesores y los directivos. A veces yo escucho, Carolina, por ahí en los pasillos, los comentarios de ciertos estudiantes, ¿cierto? Dicen, qué mala es esta universidad. Venga, pero ¿quiénes son los malos? Porque es que tú formas parte de esa situación que tú llamas malo, ¿cierto? La universidad la componen los estudiantes, y si tú eres estudiante, tú no puedes decir que una universidad es mala porque es que tú formas parte de la universidad. A veces se escucha a los profesores, no, es que esta universidad es mala. Pero venga, señor profesor, usted hace parte de esa situación. ¿Qué le aporta para mejorar la calidad? Y es allí prácticamente que entre estos dos situaciones de estudiantes y profesores, pues son los que mueven la universidad. Los directivos, pues somos quienes, los que presentamos los registros calificados, los registros de acreditación de alta calidad a las instituciones educativas, ¿verdad? Pero prácticamente que estos son los tres ejes que mueven la universidad. Si no hay estudiantes, ¿para qué profesores? Si no hay estudiantes y profesores, ¿para qué directivos? ¿Verdad? Entonces la universidad la compone esta trilogía. Vamos a analizar empresa, estudiante, universidad. Pues este es un trío que prácticamente todas las universidades deben velar porque estén de la mano. El estudiante debe capacitarse en la universidad para poder aportarle a la empresa. Pero a veces el estudiante, y en la gran mayoría de situaciones,
el estudiante solo aprende el 20% de ese gran conocimiento que va a tener el 80% en la empresa. La práctica empresarial, la práctica de sus vivencias, es lo que va a formar al futuro profesional, porque la universidad lo forma con una serie de conceptos, de situaciones básicas para poder ejercer una profesión. Pero prácticamente quien va a ir directamente ¿a qué? A que se analice todo lo que el estudiante aprendió, prácticamente que es la empresa. A veces lo que se enseña en las universidades dicta, o sea, lo que se dicta distancia mucho de la realidad. A veces los profesores no se actualizan. Y yo creo que estos comentarios que van a surgir el día de hoy, Carolina, por Facebook, es válido. O sea, todo es válido porque son situaciones que se dejan para el debate. Y qué rico que esta situación dé muchos debates, ¿cierto? Porque la universidad crea sus propios currículos, sus propias mallas curriculares. A veces ni siquiera se tiene en cuenta qué es lo que pide la tecnología hoy, qué es lo que piden las empresas hoy, qué es lo que necesita el empresario para que ese profesional se pueda desenvolver en un campo competitivo. Entonces, pues el estudiante sencillamente aprende de sus maestros, pero es que también vamos a analizar quién es su maestro. ¿Cómo nos enseña el maestro? ¿Con las técnicas que él aprendió hace 20 años? ¿O estamos dándole técnicas y herramientas muy contemporáneas hacia una perspectiva empresarial, hacia una perspectiva económica? ¿Hacia dónde va la economía? ¿Hacia dónde va el país? ¿Cómo está el Plan Nacional de Desarrollo? Muchos profesores, se lo aseguro, Carolina, que ni conocen el Plan Nacional de Desarrollo y dictan lo que siempre han dictado. Entonces, su materia, su matemática, su estadística, su cálculo, su contabilidad, su economía, pero muy pocos profesores son los que están allí. Y felicitaciones a los profesores que nos están escuchando y ojalá ustedes sean de esos profesores que van hacia la perspectiva universitaria. Entonces, pues vamos a analizar la educación universitaria en el presente. Hoy la educación universitaria se ha conformado de mucha herramienta virtual. Prácticamente que somos los chicos que están hoy en los colegios y demás, prácticamente que son nativos tecnológicos, nacieron con la tecnología. La gran mayoría de profesores, la gran mayoría, aunque hoy en día los profesores ya manejan 2 idiomas, tienen 2 maestrías, quizá 2 carreras, y son muy preparados hoy en día, algunos, no todos, pero afortunadamente que ya se está dando ese paso también en la universidad. También les hace falta la práctica, porque es que la praxis unificada con la teoría, pues eso da un conocimiento pleno, Carolina. Y de verdad que, pues, el doctor Zuluaga lo puede decir, que él también ha sido decano de la Universidad Javeriana allá en Cali, pues desafortunadamente cuando le llegan este tipo de problemas a uno como director, como decano, uno dice, wow, qué buen profesor, excelente profesor porque conoce, ha estado trabajando en el área, pero, surge el pero, ¿no? Pero le falta todo hacia dónde va su profesión, le faltan las herramientas, le falta la tecnología, estar acorde a los chicos, a lo que manejan los chicos, ¿cierto? Entonces, en este momento, el COVID-19, ¿qué nos ha dejado entrever, Carolina? Fallas en la conectividad y el Internet y su velocidad. A veces uno dice, es que tengo 40, tengo 50 gigas, megas, bueno, en fin, y ustedes dicen, está fallando la conectividad. Pues esto les está diciendo también a las empresas de comunicaciones y telecomunicaciones que hay que mirar, que hay que reevaluar si de verdad lo que nos vendieron en estos planes es lo que nos están brindando, ¿cierto? También los profesores no manejan herramientas informáticas. Yo les voy a dar algunos links para que sencillamente puedan entrar, manejar, pues me gustaría en esta sesión poderlos apoyar, pero desafortunadamente no podemos, ¿cierto? Entonces, la verdad sea dicha que pues hay muchas herramientas tecnológicas, hay muchas herramientas en donde los profesores pueden entrar, pueden analizar, quizá como diríamos, hay que cacharrearle, hay que mirar, hay que analizar todo lo que nos pueda apoyar en nuestra labor académica y más hoy con la virtualidad. Así las cosas, hay una desigualdad tecnológica. En Colombia y a nivel mundial nos hemos dado cuenta que la desigualdad tecnológica es grande. Nos hemos dado cuenta que en las ciudades, en las grandes capitales, pues no hay tanta desigualdad. Pero si vamos a esa provincia, a esa Colombia olvidada, a lo que yo llamo la Colombia olvidada, hay pueblitos que uno ni siquiera conoce en el mapa. Yo, por lo menos, cuando he sido director de programa, he atendido directamente en estos municipios
a estudiantes y uno ve la necesidad. Aquí el estudiante en Bogotá, en las grandes ciudades, en Cali, en Medellín, y lo digo con propiedad de causa, uno termina una clase, digamos 9:30 en la noche, que la jornada es por la noche sobre todo, o en la mañana, a veces se dicta por la mañana a los chicos, y los estudiantes anhelan que se termine una media hora antes de la clase, Carolina. Uno dice, ay, Dios mío, por Dios, permita que al profe se le ilumine el bombillito y le dé hambre temprano, o le dé sed, o le dé sueño y se vaya tempranito para su casa, se vaya tempranito a la otra clase. Aquí el estudiante no exige el tiempo prácticamente que está pagando. En los pueblos, en las pequeñas provincias, en esa Colombia olvidada, Carolina, uno llega y a veces ni siquiera hay una universidad física. Son convenios con colegios, son convenios con escuelas donde se dicta la clase a distancia. Entonces, es allí donde prácticamente que uno dice, oiga, Colombia está olvidada. Y llega uno, mira, me ha tocado Bogotá, Pasto, allá en Nariño, Bogotá, Pasto. De Pasto, La Cruz. Eso son como 5 horas en una flota que uno llega todo despavimentado y uno llega es blanco a La Cruz. Y de La Cruz váyase a Taminango, que es más o menos 1 hora en lancha. Entonces, Carolina, uno llega, sale de ejecutivo del avión, se monta en una flota, llega blanco del tierrero, del polvo que hay por la carretera, y llega a encontrarse con una lancha en un río donde toca llegar a Taminango a dictar una clase. Entonces, te podrás imaginar cómo llega el profesor, pero más sin embargo el estudiante allí anhela que su profesor le dé todo ese conocimiento, porque es que el estudiante de provincia dice, wow, llegó el profesor de la ciudad, llegó el profesor de Bogotá, no, ese es el que más sabe, ese es el que más conoce, y lo creen y lo endiosan al profesor. Pues el profesor sigue siendo humilde como todos, pero va uno a mirar, saquen sus computadores, saquen sus tablets, sus celulares, ¿qué plan tienen? No, la desigualdad tecnológica, terrible, terrible. Allá muy pocas personas, los que tienen alguna situación, pues allí, ¿qué tienen? Pues algún acceso a Internet, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues una transformación de todo esto, una transformación tecnológica. Y lo primero que debemos transformar a quién es, al profesor. Cuando un joven logra tener acceso a una herramienta informática, una herramienta tecnológica para su formación, y más ahora en la coyuntura, nos encontramos que se cierra una brecha en la desigualdad. Esos profesores que en algún momento yo creo que todos tuvimos, yo creo que Carolina y todos los que hemos pasado por la universidad, yo no sé si el doctor Zuluaga era un profesor cuchilla o no, pues por allá Gabriel creo que dice que sí, Gabriel Guetta, el consejo técnico, dice que sí era muy cuchilla. Pues esos profesores cuchilla ya deben desaparecer del ámbito académico, porque es que la universidad, el colegio, la escuela, se ha convertido en una guerra entre el profesor y el estudiante. El profesor dice, yo tengo el sartén por el mango, porque es que yo tengo el conocimiento, tengo la autoridad, y a veces se menosprecia el conocimiento del estudiante. Recuerden que los estudiantes van creciendo, los profesionales y profesores vamos quedando rezagados. Y posiblemente mañana, señor profesor, ese estudiante al que tú menosprecias hoy, mañana va a ser tu jefe. Mañana va a ser tu jefe, porque hoy en día están creciendo personas, estamos formando personas con una mentalidad de emprenderismo, de que no es el operario, es la persona que se está capacitando para que mañana tenga su empresa. Y si tú eres el administrador, el economista, el contador, el abogado, pues ¿qué tal? Yo recomendaría, yo contrataría a un profesor de esos. Entonces, ¿yo qué les digo a los profesores? Con todo el respeto que me merecen en sus diferentes cualificaciones docentes, les digo, profesor cuchilla debe desaparecer y brindarle a un estudiante las herramientas con las cuales se pueda defender en un campo profesional altamente competitivo. Yo le tengo que brindar esas herramientas, no que al profesor le tengan miedo, le deben tener el respeto por el conocimiento que el profesor imparte, por su disciplina que él tiene y por su formación académica. Pero el profesor ya no debe ser el cuchilla, ya no debe ser esa persona que, como en esta diapositiva, nos decían en algún momento, Carolina, yo no sé si Carolina tuvo profesores de los mal llamados cascareros. Es que hasta Claro, todos tuvimos el cascarero, el cuchilla, el que le teníamos pavor, todo, claro. Sí. Entonces yo digo, oiga, no hay que ponerle el tropezón. Si un profesor recibe en su nivel un grupo de 30 estudiantes, por ejemplo, ¿cuántos deben pasar al siguiente nivel?
pues Carolina, deben pasar los mismos 30, porque esto es un proceso educativo. Claro, yo no estoy diciendo que los pasen a todos, no. Deben tener ciertas competencias y reunir las competencias en principio para poder avanzar a su siguiente nivel. Pero si lo manejamos en un proceso, ¿te imaginas este profesor trabajando en una empresa industrial donde se fabrican productos y recibe 50 unidades de la unidad anterior, del proceso anterior, y en el proceso que maneja terminan 5 unidades? ¿Qué pasaría con este profesor si fuera un empleado de una empresa de producción? Yo recibo 50 unidades y entrego 5, las otras 45 me salieron defectuosas. Hay profesores que se enfocan prácticamente que en esos 5 productos terminados y excelentes. Pero yo pregunto, ¿por qué no nos enfocamos hacia qué? Hacia mirar por qué esos 45 productos no salen bien terminados. Entonces, esto es hasta bíblico. Nos dice que si yo tengo 50 ovejas o un rebaño de ovejas y se me pierde una, yo debo ir por la una, no por las que tengo ahí, porque esas ya, las 5 que terminan son productos terminados y son buenos. Más bien, ¿por qué no unimos en esos otros grupos y le decimos a estos 5 que sabemos que van adelante, que se integren con los otros 45 y le den una manito? Es decir, que se apoye, ¿cierto? Pero la idea, ¿cuál es? Que yo debo ser profesor y yo debo mirar quién es el alumno que va más aventajado y el que no va aventajado. Con el que va aventajado no tengo problema, Carolina, porque ese sabe, ese se puede defender, pero el que no está aventajado, yo tengo que mirar hacia dónde va ese profesional, ese estudiante, ¿por qué no puede superar las condiciones mínimas para pasar el nivel? Entonces, esos profesores cascareros también deben desaparecer. No podemos colocarle cáscaras, debemos darles herramientas para que se puedan defender en un campo profesional muy competitivo. Mire cómo van los estudiantes, Carolina. Van como un jet. Y este es el último jet que tiene la NASA. Los estudiantes, me he encontrado, Carolina, con situaciones que tú te vas a quedar aterrada de lo que yo te voy a contar. A veces en los ascensores de las edificaciones, los estudiantes comentan, ¿cómo te fue en el parcial? Bueno, con otros términos más coloquiales que ellos manejan, ¿no? ¿Cómo te fue en el parcial? Y entonces dice, le tomé la foto y la saqué y la mandé al grupo de mis amigos del otro grupo y ellos lo resolvieron en 10 minutos y me lo mandaron. Y todavía hay profesores que están buscando el papelito de la copia. Profesores, jefes de línea. La copia hoy es tecnológica. La copia está en la nube. Y todavía seguimos teniendo profesores que colocan el mismo parcial para los 4 cursos que tienen. Todavía tenemos profesores que repiten el parcial del semestre pasado. Hombre, ¿qué competencia les estoy brindando a mis estudiantes? ¿Qué tal un profesor que lleve 20 años en la universidad? Son de esos que los estudiantes llaman que son dinosaurios. Y hay algunos que se posesionan en las universidades, doctor Zuluaga y Carolina, y dicen a sus estudiantes, a mí nadie me saca de aquí porque llevo 20 años. Venga, profe, yo lo invito. Si tú estás en esa situación, reevalúe. Los conocimientos de hace 20 años son los que estamos brindando a unos estudiantes nativos de la tecnología de hoy. ¿Cómo te están haciendo copia los estudiantes hoy? ¿Cómo te están engañando hoy los estudiantes? Entonces, mire que la copia ha permanecido siempre en la universidad. Siempre. Y uno lo tiene que saber, uno lo tiene que conocer, uno es consciente. Porque es que hoy en día, desafortunadamente, a nosotros nos han enseñado que lo que debemos obtener es un título, Carolina. Yo voy por mi título. Y algunos dicen, es que lo que me va a valer es el título. No, el título te va a quedar, por bien que le vaya, va a quedar colgado en una pared. Hay otros títulos que quedan encima del closet. Y algunos, como les digo a mis estudiantes, al que le va mal, queda debajo del colchón. Pero ese queda el título allá, el diploma. Pero tu conocimiento, ¿dónde queda? Por Dios. Yo no puedo llegar a una empresa con una maleta llena de cuadernos de los 40 profesores que tuve en la universidad y decir, vengo a trabajar acá. Es que ni siquiera te dejan entrar con los cuadernos, porque tú tienes que tener ya el conocimiento. El empresario necesita personas que produzcan y capacitarlas, sí, en su empresa de otra manera, conociendo el goodwill de la empresa, conociendo el valor agregado que brinda la sociedad a la empresa, pero no que tú vayas a hacer prácticas en la empresa, porque se supone que yo estoy contratando es a un profesional, no a un practicante. Entonces, si yo contrato a un profesional, es diferente a contratar a un practicante, a un pasante. Para eso hay unos contratos especiales que nos da el gobierno. Pero si yo contrato a un profesional, yo lo contrato por honorarios, yo lo contrato por prestación de servicios, lo contrato es con otro tipo de vinculación legal. Pero bueno,
¿Qué nos ha dejado todo esto positivo, la educación post-COVID-19? ¿Qué va? ¿Hacia dónde vamos? El estudiante debe perdurar durante toda la vida. Es decir, Carolina, que yo no puedo obtener un título, yo digo ya soy magíster, ya soy doctor, y entonces ya, la cúspide del conocimiento, la materia suma de conocimiento. No. Si tú terminas un título, debes continuar al siguiente paso, a tu siguiente situación académica. Si eres profesional, bueno, una especialización, si lo quieres. O ya te puedes mandar directamente a maestría, como nos lo da el gobierno hoy en día, o si no quieres hacer maestría, haz de una vez tu doctorado. Anteriormente habían pasos, como anteriormente había accesos a una universidad, la situación tocaba pasar 3 exámenes para poder ingresar a una universidad y en el último podía uno quedarse en el último examen y entonces no podía entrar. No, hoy en día la educación es muy abierta, hay flexibilidad curricular, te homologan asignaturas, te homologan semestres, tú puedes obtener 2 titulaciones, puedes obtener acreditación de alta calidad en otra universidad y yo no terminé, pero me voy para otra. O sea, la movilidad académica hoy en día es lo que tú quieras, está a pedir de boca. Entonces, bajo esta situación, el estudiante debe perdurar por toda la vida. Muchas personas tienen colgados sus diplomas. Como punto inicial es un proceso de aprendizaje, sino como un logro definitivo. Y uno se toma la foto, ¿cierto, Carolina? ¿Sí la has visto en los Facebook a los muchachos? Me tomé la foto con el diploma. Bueno, qué rico, satisfacción, aplausos. Pero venga, ¿cuánto aprendiste de tus maestros? ¿De cuántos maestros te recuerdas que te aportaron a la educación? ¿Cuántos directores de programa conoces o conociste por lo menos a tu director de programa? ¿Alguna vez fue tu decano al salón a decirte, mira, yo soy tu decano? Venga, ¿el vicerrector te visitó en la academia? No, estos son puestos sagrados. Desafortunadamente, no están en los compromisos que se requieren en la academia. El vicerrector, nadie lo conoce, solamente el rector y los demás vicerrectores, decanos. Pero ¿cuántas veces fue su decano a un programa? ¿Cuánto le dijo, oiga, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué necesitan ustedes? ¿Qué refuerzo necesitan? Un director de programa. Ni siquiera un jefe de línea va a donde esos chicos. Y si lo vemos desde la presencialidad, no van. Imagínate, Carolina, ahora lo virtual. No, es que ahí sí desaparece ese cargo. Ahí sí desaparecen los cargos de directores, decanos, vicerrectores, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esta educación del post-COVID-19, el concepto de universidad como campus también va a desaparecer. Hoy en día las universidades le han metido mucho dinero a las construcciones físicas para meter gente allá. Ya no se ha vuelto el negocio de la educación, se ha vuelto es el negocio cómo crezco en campus, en instalaciones, ¿no? Y eso está bien, pero es que el COVID nos dijo, oiga, no, eso ya no lo necesitamos. Necesitamos la digitalización de contenidos. Ahora, un diseño pedagógico orientado al estudiante, al aprendizaje en un ambiente multimodal. Lo presencial y la distancia no perdurará, Carolina. Lo presencial va a desaparecer. La distancia, que son encuentros sincrónicos y encuentros con el profesor también ahí de frente, pues también va a desaparecer eso de tener clases los fines de semana, los viernes, los sábados, nada más. Eso con el tiempo va a desaparecer, mire, lo estamos viendo. ¿Qué va a perdurar? Lo virtual y lo polimodal. ¿Qué es polimodal? Lo que estamos haciendo nosotros, lo que estamos haciendo el profesor en vivo y tú en la casa aprendiendo de tus profesores, pero con una buena plataforma, una plataforma Moodle, una plataforma Epic, una plataforma, una Blackboard, que son plataformas robustas, en donde el profesor, ese profesor que decía cascarero, el que decía a mí nadie me saca, pues la tecnología de seguro que te va a sacar, la tecnología de seguro que te va a decir, mira, hay que formular una serie de preguntas diferentes y no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, como teníamos acostumbrados, 5 preguntas en un quiz. Allá el quiz te va a decir 50 preguntas. Elabóreme 50 preguntas para que cuando entren los 10 muchachos, el mismo sistema te las mezcle y no le salgan las mismas preguntas al chico. Entonces, mira que ya es mucho más trabajo para el profesor, mucho más análisis del profesor. Toca montar la pregunta diferente. Lo presencial va a desaparecer con el tiempo, se lo aseguro. Entonces, ¿para qué las edificaciones? ¿Para qué los campus? Para tenerlos como historia ya. Pero lo polimodal y lo virtual es lo que aparece. Hoy en día tenemos programas que autoriza el ministerio en ambiente presencial, en ambiente distancia, en ambiente virtual, y lo que está de moda hoy, lo polimodal. El profesor en vivo y tú allá, en un centro de capacitación, allá reunido, en Dabeiba, por decir algo, allá en Antioquia, en Dabeiba,
ya casi al frente de Turbo, también eso es lejísimo, me ha tocado ir, pero son situaciones en donde tú vas a un centro de acopio y sencillamente allá te encuentras con unos amigos, con unos compañeros. Eso es lo polimodal. La calidad de las ideas compartidas en un espacio global, articulado por redes sociales, da un protagonismo a los individuos, quitándole peso a las instituciones educativas. Hoy en día nos toca es decirle a los chicos, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué opina? ¿Usted qué aporta? Dígame usted qué piensa. Ya la autoridad del profesor se vuelve más analítica. Claro, ya lo que el profesor está diciendo ya es contrariado, ya es debatible, ya no es la verdad absoluta, porque es que a veces el estudiante está mucho más contemporaneizado que algunos profesores y el profesor dice, wow, los nuevos retos, ¿cierto? De cara a la coyuntura está la universidad. Debe analizar alivios financieros como reducción de costos de la matrícula. Yo no sé qué pasará posterior al COVID-19, Carolina, doctor Zuluaga, compañeros que nos están escuchando, pero para mí los alivios financieros de las universidades se deben presentar de manera inmediata. Muy posiblemente habrá deserción académica en el próximo semestre, muy posiblemente. Porque es que yo no me imagino una universidad, un papá que le pague 10 millones, que le pague 20 millones para recibir la clase de un profesor que hasta a veces hace dormir a los estudiantes por Zoom, que a veces los estudiantes dicen, oiga, qué jartera este profesor, qué jartera que nos venga a leer una diapositiva y no nos comente nada, no nos aporte. Lo hemos escuchado. Entonces, de cara a esa coyuntura, primero que todo, la universidad tiene que capacitar a los profesores en herramientas informáticas. Debe analizar la coyuntura y disminuir los costos financieros si no quiere que haya deserción. El panorama es incierto respecto al futuro de la evolución de la situación por el coronavirus en las universidades. Se deberá analizar cuál será la ruta a seguir. Ahí le dejo de tarea a los rectores, a los vicerrectores, decanos y jefes de programa. ¿Cuál será la ruta a seguir posterior a la situación de la evolución del coronavirus, ¿cierto? Del COVID-19. Rectores académicos, decanos, directores de programa deben solicitar al MEN programas académicos para profesiones que no existen hoy en día. Pero ¿cuáles son, profe Germán? ¿Cuáles son esas profesiones que no existen? Yo les tengo algunas, pero no se las puedo decir acá, ¿cierto? ¿Pero qué solicitamos? Seguimos solicitando registro calificado para derecho, para contabilidad, para economía, para administración, las mismas carreras de siempre. Señores rectores, señores decanos, señores directores de programa, analicen que ustedes están formando personas de cara hacia unas situaciones como esta, como la coyuntura universitaria que nos presentó el COVID-19. Entonces, no podemos quedarnos con los mismos 20, 10 programas que manejen las universidades. Nos toca diversificar, sacar nuevos programas, lanzar nuevos programas virtuales, lanzar nuevos programas posiblemente presenciales con el tiempo, pero hay que generar conocimiento, no solamente quedarse allá detrás de un escritorio. Hoy en día hay que medirle la gestión a estos funcionarios de las universidades. ¿Cuál es su gestión? Actores involucrados en la enseñanza exitosa y efectiva. Vamos a mirar cuáles son esos factores, Carolina. La pandemia que vivimos por el COVID-19 nos ha empujado a muchos maestros a cambiar el método que veníamos enseñando, de una manera presencial hacia una manera de situaciones remotas, uso de sesiones sincrónicas pero en vivo, lo que llamamos polimodal, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos están diciendo? Oiga, profe, diseñe un curso, diseñe actividades, diseñe un contenido de asignatura. La presencia del docente en todo momento por medio de wikis, de foros, de chat, de blogs y de space. Entonces nos están diciendo, ojo, hay que mirar cómo está presente el docente, ¿cierto? Hay que mirar cómo está presente el docente. La interrelación entre estudiantes y el maestro se vuelve más flexible. La autonomía del estudiante hoy en día está a pedir de boca, porque prácticamente que nuestro estudiante, dicen las universidades, es nuestro cliente. ¿Qué quiere el estudiante? Hay que brindárselo. Quiere cursos de actualización, quiere, no sé, seminarios, diplomados, cursos cortos, hay que brindárselos. Y la gestión del tiempo. Debemos administrar nuestro tiempo, porque es que un profesor que yo le diga, diseñe un curso, diseñe actividades, diseñe contenido de una asignatura, cree wikis, foros, chat, blogs, space. No, el profesor dice, no tengo tiempo.
No tengo tiempo. Porque es que yo no manejo una materia, manejo 10 materias. Pues le va a tocar actualizarse en 10 situaciones como estas. Los profesores en la actualidad se sienten amenazados por las nuevas competencias, Carolina. Se sienten amenazados. Muchos compañeros que son profesores de diferentes universidades, que han trabajado conmigo en diferentes instituciones, me dicen, oiga, pero es que esto cambió. La clase de antes comunica objetivos de la clase, ¿sí? Tú tienes que presentar la clase antes. Entonces yo te voy a dar una sugerencia, señor profesor. Ojalá nos estén escuchando muchos profesores. Yo le digo, antes de la clase, comunica los objetivos de tu clase. Comunica qué expectativas vas a tener hoy. Comunica y motiva el interés por que el estudiante se conecte y prepara tus ayudas audiovisuales. Son situaciones antes de la clase. Durante la clase, pida al estudiante que encienda sus cámaras. Qué bonito verlo. Mira, a mí me encanta ver las personas. Allá veo a Carolina, veo al doctor Zuluaga. Hombre, es una medida de confinamiento, pero también es una manera de acercarnos. Y eso es bonito. Comparte la agenda. Bueno, ¿qué temas va a tratar hoy? ¿Qué va a aprender hoy el estudiante? ¿Qué es lo que el profesor va a enseñar y qué es lo que quiere que el estudiante aprenda? Haz preguntas con frecuencia. Realiza encuestas. Monitorea el tiempo. Mantén un ritmo activo. Porque hay profesores que, como les digo, si ustedes se cansan hablándole a una pantalla que nadie ve, el profesor a veces pregunta, ¿alguien me está escuchando? Y por allá 2 o 3 le dicen, sí. Y después empieza por el chat la cantidad de sí. No, o sea, también aburre. Entonces, más bien, monitorea el tiempo, mantén un ritmo activo. Después de que termine su clase, profe, aplique una encuesta de salida. Bueno, muchachos, ¿cómo les pareció la clase? Pregúntele a 3, 4, ¿cómo le pareció? Anímelos para que asistan a la nueva sesión. Motívelos, profe, para que lo asistan, para que vayan. Y deje un tema de consulta. Deje un tema de consulta. Porque a veces el profesor dice, nos vemos en la próxima, para no molestar. Pero no les estoy diciendo, colóqueles un tema de consulta de 400 páginas y 700 links. No, algo que el estudiante pueda consultar, algo que el estudiante pueda motivarse. Profesores, entonces les voy a tener que dar, ¿cierto?, algunos enlaces para que ustedes dinamicen estas herramientas tecnológicas. Tenemos hoy en día el OpenBoard. Es un software libre abierto para pizarras digitales, interactivas, compatibles con cualquier dispositivo. Pues allí usted tiene su pizarra, porque es que hay muchos profesores todavía que son de tiza y tablero, pero como ya no tenemos la tiza y el tablero, pues nos toca pues estas pizarras digitales. Hay muchas en el mercado, hay muchas, son gratuitas. Si tú, profesor, entras y buscas pizarras virtuales, no sé, te salen 1.000.000, pero pues estas son las que yo he trabajado, el OpenBoard. También tenemos el Limnum. Es una pizarra interactiva en línea que te ayuda a expresar tus pensamientos de una mejor manera. Mira, ahí te pongo el ejemplo, cómo aparece allá. Es una pizarra muy bonita. También tenemos el Noteboard Cats, ¿cierto? Es una pizarra multiusuario, donde yo le puedo decir al estudiante, venga, yo te doy una operación matemática, una operación contable, una operación económica, y tú puedes entrar y contestar en la pizarra. Mira, le das la oportunidad al estudiante que también hable como si estuviera en el tablero. Hable de una manera gráfica, hable de una manera con números, pero que participe. También tenemos Hydro, es una pizarra interactiva en línea multiusuario, tal como Noteboard Cats. Tenemos unas apps útiles en la docencia. Vamos a darles algunas apps. Hay muchísimas, porque los profesores se sienten, vuelvo y le digo, amenazados. Tenemos OnCopiar. OnCopiar es una pizarra, ¿cierto?, donde permite tomar notas. Es una aplicación, es una app. Permite hacer mapas mentales, crear presentaciones, consultar ideas, inclusive de otros profesores. También tenemos el Nearpad. Nearpad, con esta aplicación puedes preparar presentaciones interactivas que incorporen imágenes y videos. Qué rico, profe, es que usted mande un video suyo y lo suba, ¿cierto? También tenemos Trello. Trello es una aplicación que puede presentar, hacer diapositivas interactivas que incorporan imágenes y videos, al igual que Nearpad. Nearpad y el Trello son muy herramientas muy tecnológicas en donde tú vas a tener una participación de la diapositiva y el video. Es más, puedes prepararla antes y dejarla al estudiante allí. También tenemos
Idocio es una app para profesores que quieren tener todo centralizado en un mismo dispositivo. Funciona como un gran cuaderno de notas virtuales. Entonces allí tú puedes llamar a lista, puedes tener tus notas, puedes tener una serie de aplicaciones donde sencillamente te compacta todo. De una vez te analiza cómo es la situación de cada estudiante, cómo va mejorando, cuál es el control, cuál es el progreso en la academia de tu estudiante. También tenemos uno que se llama Socrative. Socrative es una de las apps para profesores que debe tener en tu dispositivo móvil. Ese te permite en el móvil. Y que permite elaborar cuestionarios vía online, tipo TEPS, preguntas abiertas, con los que obtener un reporte inmediato de tus estudiantes es comprobar si han asimilado los conceptos y los conocimientos automáticamente. Tú das una conferencia y le dices, bueno, vamos a preparar un test, un quiz de simulacro, y allí te lo califica de una vez. El otro es Classroom Screen. Classroom Screen es una pizarra donde podrás crear una lista con tus alumnos, incorporar sencillas operaciones, incorporar tus clases, hacer una clase más amena, desde seleccionar un alumno al azar para responder una pregunta hasta incorporar sonidos. Esta app te permite seleccionar a tus estudiantes. Entonces, pues no son las únicas, Carolina ni doctor Zuluaga. Hay muchas en el mercado, pero pues la idea es que tú te vayas también familiarizando con estos. Bueno, entonces, ¿qué se debe mejorar? Pues la investigación. Desafortunadamente, uno de los pilares que es la academia es la investigación. De los 3 pilares, ¿cierto? Que tiene la academia es la investigación. Pero, ¿mandamos a investigar para qué? ¿Para guardar en un anaquel todos los trabajos de grado? ¿Para decir que vamos a publicar y nunca los publicamos? ¿Para ejecutar un proyecto y ya? O sea, si se manda a investigar, tiene que haber un resultado, y sobre todo el resultado para las universidades. Nuevamente nos toca aprender a innovar, ejercitar el juicio crítico, descubrir nosotros mismos con nuestros estudiantes alternativas de solución. El profesor siempre le cuadra el ejercicio, Carolina, siempre. Tú no vas a ver un profesor que se le descuadre. Debe ser muy maleta el profesor para que se le descuadre el ejercicio. Pero no, hoy en día se deben descubrir alternativas de solución. No es la única que da el profesor, porque pueden haber varias, ¿cierto? Debes analizar alianzas con resultados. Sí, mira, tu resultado, Carolina, es igual a la del doctor Zuluaga, pero la diferencia es tal cosa, ¿sí? O sea, hay que empezar otro tipo de situaciones, de análisis. Y no como cuando nos entregan un CD quemado o nos llega un correo con un peso ahí, dice, no sé, 13 megas. Y entonces uno dice, ah, tiene 13 megas, ese saca 4. Pero si tiene 20, ese saca 5. No, hoy en día la educación no es por peso, debe ser por innovación, por aprender el proceso, el aprender con otros, el indagar, el ejecutar el proyecto que el profesor conoce. Bueno, ¿cómo será el trabajo en el futuro? Ya para terminar, Carolina, ¿cómo será el trabajo en el futuro? Los directores, los dueños de empresas esperan que sus colaboradores le apunten a la transformación, logrando una armonía digital entre el conocimiento y la tecnología y las habilidades que tienen los profesionales. Tener una amplitud mental para integrarse en equipos diversos y multiculturales. Porque es que ya no vamos a trabajar todos los de Bogotá. Ya no vamos a trabajar con el amigo que es el que está a mi lado. ¿Qué tal nos pongan a trabajar con empresas que tienen sedes a nivel nacional? Con el pastuso, con el costeño, con el rolo, con el paisa. Pues nos toca integrarnos. Bueno, la universidad debe enfocar sus esfuerzos a formar estudiantes para empresas del futuro. Ojo con lo que les estoy diciendo. Las universidades deben enfocarse a formar estudiantes para empresas del futuro. Pero ¿cuáles son las empresas del futuro? No, la universidad todavía dista de eso. No hemos tenido una sincronización perfecta. ¿De acuerdo? Debe fomentar el pensamiento crítico y analítico a la par que de la innovación y la creatividad, donde no haya tabúes y se cuestione el statu quo de todos los profesores, de todos los directivos. Se debe inculcar un profundo sentido de responsabilidad, Carolina. Hoy en día, todos los profesores dictamos nuestra clase, pero la ética, el sentido de responsabilidad se deja de lado. Bueno, y señor profesor, le dejo esta tareita. Usted debe mirar el mundo del conocimiento que usted posee, que las universidades poseen después del COVID-19.
En el mundo hay mucho conocimiento, muchísimo conocimiento, y de verdad que a veces uno como profesor también se siente ignorante de todo este conocimiento. Pero yo le sugiero, primero, del mundo del conocimiento, seleccione lo que usted debe enseñar a sus estudiantes. Lo que usted debe enseñar. Del mundo del conocimiento pase del punto 1 al punto 2. Seleccione lo que se debe enseñar. Y del punto 3 pase, del punto 2 pase al 3. Lo que el estudiante debe aprender. No aprender. Ojo, que son dos cosas muy diferentes. Algunos dirán, no, está mal escrito, profe. No, no está mal escrito. El estudiante ya no debe aprender como loro, a repetir lo que le dijo el profesor, como nos enseñaron a nosotros, Carolina. Es que usted tiene que aprender esto. No. Hoy el estudiante tiene que aprender. ¿Qué significa eso? Que, señor profesor, usted da un conocimiento, pero yo lo puedo debatir. Usted no tiene la verdad absoluta, ni yo tampoco. Pero nos toca aprender ¿a qué? A seleccionar todo este mundo de conocimiento. Así las cosas, pues, antes de terminar, pues nos debemos poner en el juicio del otro, antes de juzgar, criticar a los demás y colocarnos en los zapatos. A veces nos llevamos sorpresas, que esos zapatos nos quedan grandes a nosotros. Entonces, Carolina, creo que estamos dando cumplimiento, doctor Zuluaga, con el tiempo y pues de pronto con algunas expectativas que se dejan, no solamente para el estudiante, sino para los profesores, para la universidad y para los directivos. Muchas gracias por la invitación que me hicieron el día de hoy y de verdad que para mí ni siquiera es un placer, para mí es un honor estar con la familia de Actualización. Ay, doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por acá sí tengo unas noticas que tomé, don Hernando. Bien pueda, Carolina. Bueno, a ver, hay algo que me queda pues en el tintero y es cuando hablaba usted de profesores con 10 materias, entonces son 10 reinvenciones que tiene que hacerse de cursos. Me parece que que hay cosas que hay que considerar en el momento de la práctica de la docencia y también por parte de los directivos, y es esa carga que tienen los profesores. 10 materias para una semana me considero yo que es demasiado. Bueno, esto fue un ejemplo hipotético, pero 10 materias implica también un esfuerzo grande cuando estamos hablando incluso de los profesores, los docentes universitarios mal remunerados. De hecho, hay un comentario por acá del doctor Luis Raúl Uribe, que él hablaba de el valor que se pagaba por hora siendo profesor universitario, que incrementaba un poquito por tener maestría, cuando estaba incluso por debajo del mercado, sabiendo su formación académica y además su experiencia profesional. Entonces creo que ese es un puntico que redunda también en esa, Carolina, en esa calidad. Ajá. Carolina, ¿qué es lo que sucede? Digamos, no sé, voy a poner un ejemplo. La persona se formó como profesional en derecho. La profesión que él debe ejercer es el derecho. Una profesión anexa es la del docente. Prácticamente que la academia tú no te vas a hacer millonario dictando clases. Queremos que entendamos eso. La academia es más de corazón, más de vocación, más de dedicación. Pero tu profesión es abogado. Tú tienes que progresar, es que en el derecho, en tu carrera que estudiaste. Coloquialmente lo digo, Carolina, y con el respeto que me merecen todas las profesiones. Lo de docente es un ingreso adicional a tu profesión, para otro tipo de gastos, claro. Pero no vayan a pensar que es que uno se va a volver millonario, multimillonario con la docencia. No, 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 así no es. Tú te tienes que volver el millonario con lo que tú estudiaste, con lo que tú ejerciste. Por eso es que hoy en día muchas universidades dicen, prefiero un profesional que haya estado en la práctica y muy pocas veces en la docencia. Porque es que el docente, el catedrático, el de tiempo completo, se encierra en la universidad y se olvida que existen empresas, se olvida que existen estudiantes, se olvidan de las necesidades. Entonces, pues son puntos muy, como te digo, muy debatibles, muy académicos y que son enriquecedores todos los puntos de vista. Sí, claro, sí. Sí, sí, sí. Listo, doctor. Bueno, saludos a un montón de gente que teníamos conectado. Claudia Medina de Bogotá, Héctor Toro de Cali, Manuel Rejón de Granada, España. Doctor Rejón, un abrazo. A Sandra Cardona, de profesora de acá de varias universidades en Cali, Janet Castillo, que nos ayuda con la distribución del link para que todos nos llegue. Sí, doctor. Bueno, otra de las apreciaciones es que hablaba de la reinvención de las universidades, cuando hablaba de los registros calificados, derecho, contaduría, etcétera, los que conocemos.
Y claro, es una invitación también a partir de ahora a reinventar programas, porque es que definitivamente las necesidades cambiaron. Las necesidades cambiaron. Así es. Hay programas que nunca nos van a aprobar virtual. Por ejemplo, medicina, enfermería. Claro. Esas nunca nos van no, virtual. ¿Te imaginas tú No, qué susto. aprendiendo a operar un corazón abierto virtualmente? No, eso nunca va a pasar. Eso nunca va a pasar. Arquitecturas tampoco han aprobado virtuales. Hasta ahora el derecho viene por ciclos propedéuticos, técnico, tecnólogo y profesional. Hay como 2 universidades a nivel nacional que hasta ahora están en el ciclo propedéutico con derecho, porque tampoco era una carrera que se dictara virtual ni tampoco por ciclos. Mi doctor Germán, doctor Zuluaga, muy agradecido. Resulta que cuando planeamos el tema, yo estaba seguro de esta respuesta. Me parece que se acertó en un 100% o llegamos a la intención que tuvimos cuando se planteó el tema. Muy bien, creo que se dieron inclusive recursos a las instituciones que de pronto no conocían o no sabían que existían. De manera que este es un tema muy bien investigado, muy bien tratado por usted. Muchas gracias. Doctor Zuluaga, muchas gracias. Muy amables a ustedes por la invitación. Gracias, doctor. Yo tomé nota y lo dejé en el chat de Facebook para que las personas que están ahí pues tengan acceso. Yo creo que eso va a ser casi de inmediato, que aprovechando estos días de confinamiento y que tenemos algunos un tiempo disponible, entonces poder investigar y cacharrear en esas aplicaciones que usted nos dio. Todas les tomé nota. Claro que sí, Carolina. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Muy, muy interesante la charla y su vista desde lo académico y desde las reinvenciones que tenemos a partir de ahora, las necesidades que se destapan y cómo tenemos que afrontarlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo a todos los que nos están escuchando. Los invito a la siguiente charla. Doctor, está invitado cordialmente. Vamos a hablar con el doctor Walter Antes. Vamos a hablar acerca de este COVID-19, cómo afecta a las finanzas de los equipos deportivos. El doctor Walter Antes es en este momento presidente de un equipo de fútbol, entonces, y se ha desempeñado como revisor fiscal y tiene una larga práctica profesional. Entonces, pues creo que tenemos bastante por charlar ahora acerca con la experiencia del doctor y con estas situaciones empresariales y que no están ajenos los equipos deportivos. Entonces, los invitamos a todos. Muchísimas gracias, doctor Germán. Hasta luego, doctor Zuluaga. Nos vemos en 50 minutos. Chao, chao.